Bien, licenciada y compañeras, tengan muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer acerca del tema que es mercado laboral y oferta de demanda. ¿Qué es el mercado laboral? Se llama mercado laboral o mercado de trabajo al total de las relaciones en una sociedad determinada entre quienes buscan empleo remunerado, que serían los solicitantes, y quienes ofrecen el empleo o demanda de empleados, quienes serían los empleadores. En otros términos, se llama así al total de oferta y demanda del empleo de un país, una ciudad o una región específica. El mercado laboral posee particularidades respecto al de los bienes de consumo o los servicios, sobre todo porque contempla un área clave de la economía y de la sociedad. Está fuertemente regulado por las leyes laborales, emitidas por el Estado para garantizar a los trabajadores el respeto de sus derechos y beneficios, llamados lógicamente derechos laborales. El mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al empleo de un país. Además, el paro tiene importantes costes económicos y sociales. Económicos, ya que el desempleado supone una pérdida de producción potencial. Sociales, por los efectos nocivos del desempleo sobre la distribución de la renta y de ahí sobre la cohesión social. De esta manera, el crecimiento o la optimización de los recursos y cohesión social depende en una buena medida del correcto funcionamiento del mercado de trabajo. El salario es el precio del factor trabajo. Cuanto más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. La demanda de empleo está directamente vinculada a la actividad económica, de modo que solo un crecimiento sostenido de la producción puede garantizar el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la población dispuesta a trabajar. En otras palabras, la demanda de trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios. Esto porque cuando una empresa vende, quiere producir más y para ello querrá contratar más trabajadores. Por tanto, si no hay producción, no habrá más trabajadores que puedan ofertar su empleo. El desempleo es un desequilibrio económico, originado por la diferencia entre la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad de trabajo demandada. En las condiciones y niveles de salarios existentes en un momento dado en el mercado de trabajo. En sentido estricto, por desempleo se entiende el conjunto de personas en edad activa que están dispuestos a trabajar o no tienen empleo. Oferta y demanda. En términos de mercado laboral, hablaremos de oferta para referirnos a la cantidad de empleos disponibles en una comunidad. Depende del total de las empresas, instituciones y empleadores que tengan puestos de trabajo disponibles. La demanda se refiere a la cantidad de trabajadores desempleados o necesitados de trabajo que existen en la misma sociedad. Cuando la relación entre estos dos elementos favorece ampliamente la demanda, existen más solicitantes que empleos y por lo tanto se produce desempleo. Además, suelen empobrecerse las condiciones de empleo. Funcionamiento del mercado laboral. El mercado del trabajo además tiene otras peculiaridades, a pesar de como cualquier otro mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Interviene el gobierno a través de normas jurídicas. Las instituciones sociales y organizaciones colectivas como los sindicatos. En el mercado laboral se fija el salario y las condiciones de trabajo mediante un proceso de negociación, determinándose así el nivel de calidad de vida de los empleados. En los mercados competitivos, el precio funciona como un mecanismo de ajuste.
hasta que se alcance el equilibrio. El mercado de trabajo no funciona como un mercado perfectamente competitivo, ya que tiene imperfecciones, rigideces e intervenciones desde el exterior. Imperfecciones, porque tanto las empresas como los trabajadores tienen poder de mercado para influir en el salario. Rigidez, porque el empleado supone una relación personal estable y tanto para el trabajador como a la empresa les interesa otras condiciones además del salario. Y finalmente, hay intervención de la legislación laboral en el mercado de trabajo donde se fijan las características y los controles laborales, las indemnizaciones por despido, la fijación de un salario mínimo y entre otros. ¿Cómo funciona el mercado laboral? El mercado laboral se rige, como hemos dicho, por los lineamientos del derecho laboral, es decir, de las leyes del trabajo de cada país. Esto significa que, a la hora de establecer contratos de trabajo, deben tenerse en cuenta una serie de acuerdos jurídicos, de beneficios y derechos individuales y colectivos, e incluso de prohibiciones. Elementos como las vacaciones pagadas, la seguridad social, la responsabilidad social y la cotización para el fondo de jubilatorio son apenas algunas de las medidas que interceden a favor del trabajador. De esta forma se les garantiza una existencia digna. ¿Por qué es importante el mercado laboral? El mercado laboral es clave en la economía de los países, ya que de su desempeño depende la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, también incide en la estabilidad de la paz social. Una sociedad desempleada es proclive al malestar, a las protestas, a la pérdida del poder adquisitivo. A la larga, esto tiene repercusiones políticas, económicas y de todo tipo. Indicadores del mercado laboral. A la hora de estudiar y comprender el mercado laboral y sus dinámicas, se presta atención a los siguientes indicadores. La población económica activa, que sería el PEA, con cantidad de personas de un país o una sociedad que son capaces de trabajar y tienen la edad para ello. Desempleo o desocupación, cantidad de personas en capacidad de trabajo que no consiguen trabajo. Subempleo, se refiere a las personas que trabajan menos tiempo del que podrían según los estándares legales. Índice del salario real. Mide el aumento o disminución del poder de compra de los salarios promediados. Índice de precios al consumidor, que es el IPC, un indicador a lo largo del tiempo de la relación entre el salario devengado por los trabajadores y el costo de vida en que lo invierten para obtener bienes y servicios. Empleo informal. Aquel no figura en ningún tipo de control burocrático del Estado. Y usualmente no paga impuestos, no posee seguro social ni protección de ningún tipo. Condicionantes del mercado laboral. Existen distintos elementos sociales, económicos e incluso tecnológicos que condicionan el desempeño del mercado laboral en los países. Uno sería el crecimiento demográfico. Mientras más gente hay en un país debido a una tasa de natalidad muy elevada o una situación de inmigración continua, más empleos serán necesarios para que todo el mundo cubra sus necesidades plenas. Automatización y tecnificación del trabajo. A medida que las máquinas son perfeccionadas y son capaces de más y más trabajo automatizado, casi la participación humana, muchos antiguos empleos desaparecen y se requieren trabajadores con mayores niveles de conocimiento o preparación técnica. En cambio, en sectores productivos aún muy subdesarrollados, la mano de obra no califica, sigue siendo necesaria. Políticas laborales. A menudo los estados varían las reglas de juego con que los empresarios pueden contratar a sus trabajadores para darles últimos más derechos y beneficios, idealmente, lo cual cambia el costo por empleado para las empresas. A veces esto puede desencadenar medidas radicales de protección de capital empresarial como olas de despidos masivos o por el contrario,
pueden avivar la llama de la contratación. Desempeño gremial. En general, los trabajadores se encuentran organizados en gremios y otras estructuras sociopolíticas de defensa a sus derechos y mediación con sus patronos. A menudo esto conduce a contrataciones colectivas y otros tipos de contrato que pueden incidir en una captación de nuevos trabajadores, el mantenimiento de los presentes o el despido de algunos de ellos. Elementos que determinan el mercado laboral. El funcionamiento del mercado laboral tiene incidencia directa sobre el consumo. La gente desempleada tiende a consumir mucho menos y por ende a contribuir mucho menos con la rueda económica. Si la población desempleada es masiva, su disminución en el consumo puede impactar en las ganancias empresariales y gestar recesiones económicas. Los empleados, en cambio, consumen y se endeudan para obtener bienes y servicios. El ahorro. Los desempleados tienden a vivir de sus ahorros hasta conseguir otro empleo, de modo que retiran su dinero de los bancos, afectando la solvencia de esos también. En cambio, los empleados suelen ahorrar o endeudarse, lo cual inyecta energía al aparato financiero del país. La producción. Unos niveles de producción óptimos requieren de una cantidad de empleos operando con armonía. La falta de trabajadores incide directamente en la capacidad de producción de las empresas. El gasto público. Esto tiene que ver más que nada con los trabajadores en el Estado, ministerios, secretarías, etc., o con los que reciben el paro forzoso, es decir, la ayuda del gobierno a los desempleados de haberlo. El salario mínimo. Cuando hay muy pocos trabajadores para la cantidad de empleos, el salario mínimo tiende a aumentar. Cuando es al revés, en cambio, se mantiene estable. En general, el Estado no permite que disminuya. Derecho laboral. Se llama derecho laboral o derecho de trabajo a la rama de la jurisprudencia que se ocupa de las normas que rigen el trabajo y las relaciones entre patrones y trabajo entre ellas. Están de acuerdo los acuerdos gremiales, salariales, contractuales y otros que deben darse siempre conforme a las leyes laborales del país. El Estado pone las reglas del juego con que los trabajadores y empleados deben entenderse. Cualquier violación a dichas normas se resuelve a través de mediación judicial o litigio. O, en todo caso, un derecho laboral. Consecuencias del desempleo. Las consecuencias del desempleo son graves, inciden en el balance económico de la sociedad y la cargan con necesidades al tiempo que disminuye su producción. Una sociedad con altos índices de desempleo es una sociedad de gente ociosa, necesitada de producir, que por esas mismas razones es más susceptible al empleo negro o informal. En casos desesperados, también puede recurrir a actividades delictivas. El desempleo además exige acciones del Estado con planes de fomento del trabajo o medidas de paro que, aunque necesarias, aumentan el gasto público. Eso por no hablar del malestar social que todo este fenómeno ocasiona. El nuevo mercado laboral. El nuevo mercado laboral del mundo del siglo XX se rige por nuevas demandas, como es el trabajo especializado, altamente tecnologizado. Incluso suele darse a través de largas distancias, ya que Internet lo posibilita. Esto ha habilitado un enorme sector de trabajadores freelancers, es decir, por cuenta propia, que a menudo carecen de protección social alguna, aunque deban mejores salarios. Por otro lado, el rol de la mujer se ha visibilizado e incorporado en el mercado laboral. Hoy en día constituyen un segmento productivo más, y no un sector débil e improductivo como a inicios del siglo pasado. Las exigencias de igualdad salarial entre géneros, por ejemplo, lo ratifican. Eso sería todo. Muchas gracias.